Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, y vamos a dar lectura a los dos primeros versículos. Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, Habacuc 3:1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entramos al capítulo 3 del libro del profeta Habacuc, que cierra esta revelación con una oración de alabanza y confianza en Dios por lo que Él es y lo que Él hace. Recordemos que en los dos primeros capítulos el profeta tiene inquietudes espirituales sobre el estado pecaminoso de Judá, y también por la manera en que Dios va a usar a Babilonia para la disciplina de Judá. Pero ahora en el capítulo 3, Habacuc se encuentra reposando en su Señor. Y él eleva una oración y alabanza a Dios a pesar de las durísimas pruebas que él está experimentando y que experimentará Judá. Y él ahora se regocija en su Señor. Miren cómo termina el libro de Habacuc. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos a leer Habacuc 3, 18 y 19. Dice así: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Nótalo, Habacuc ha pasado de la queja que lo agobia y ha pasado al regocijo que lo fortalece. Así es cuando el creyente se deja tratar por su Señor, cuando permite que Dios vaya puliendo su carácter, obrando en su vida, en cualquier contingencia y circunstancias que experimente, y entonces va siendo moldeado por su Salvador y se ve un aprendizaje, y se ve a sí mismo un cambio de corazón. Las circunstancias pueden permanecer iguales, pueden cambiar, ser más intensas o menos, pero la vida del creyente va madurando en su Señor. Habacuc pasa de esa queja que lo agobia al capítulo 3 en ese reposo en el Señor en el cual se fortalece en Él. Ahora miren nuevamente cómo inicia este capítulo. Dice oración. Hemos dicho que es una oración de alabanza. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y aquí la palabra Sigionot es un término musical que se refiere a un canto con mucha emoción, el cual aquí el profeta lo expresa. Eso quiere decir de que Habacuc termina este libro con una oración compuesta con una melodía muy emotiva. Miren por favor un momento en sus Biblias, noten Habacuc capítulo 3. Y mira por favor en tu Biblia a la mitad del versículo 3. Si tienes tu Biblia, entonces seguramente vas a abrir tu Biblia, ¿no es cierto? A la mitad del versículo 3, ¿qué palabra aparece? Selah. Y a la mitad del versículo 9, ¿qué palabra aparece? Selah también. Y mira ahora al final del versículo 13, al margen derecho. Nuevamente se repite la palabra Selah. Y la palabra Selah es un interludio musical que se usaba para indicar una pausa en el canto. De tal manera que cuando el pueblo de Dios estaba entonando alabanzas al Señor y leía la palabra Selah, todo el pueblo, los que cantaban a Dios, hacían una pausa. Y entonces los instrumentos musicales elevaban el tono
para dar mayor énfasis, o podían también bajar un poquito la frecuencia y el tono como para que el pueblo de Dios pueda estar meditando en esa letra que estaba entonando al Señor. Y veamos por favor que Dios nos ha provisto ejemplos muy sencillos en la manera que el pueblo de Dios tiene que alabarle a Él, con instrumentos, con pausas, con orden, exaltando al Señor, que cada creyente esté pensando en la letra que está expresando, con esas pausas que suceden en la alabanza también hoy en día contemporánea, donde el creyente no solo piensa en esa letra, sino que también está meditando en cómo Dios está obrando a través de eso que está expresando, ¿no es cierto? Porque siempre el Señor y lo que cantamos de Él es el centro de nuestra adoración. Y lo que vamos a ver aquí en el capítulo 3, que Habacuc es ese creyente que Dios lo ha pulido, ha ido trabajando y moldeando su corazón, y que ahora expresa una alabanza a Dios con una oración cantada. ¿Qué es lo que Habacuc ora a Dios cantando? Y vamos a ver dos enseñanzas en esta noche. Mira, acompáñame. En primer lugar, mira la primera petición que Habacuc hace. Recuerda, lo hace cantando. Una melodía muy emotiva es lo que está haciendo aquí el profeta. En primer lugar, Habacuc pide un avivamiento. Mira por favor versículo 2. Mira la oración de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y observa por favor en primer lugar que para el profeta, él es consciente que el único que puede avivar, el único que puede dar un despertar espiritual con el fuego celestial, que pueda obrar encendiendo los corazones de sus hijos, el único que puede obrar allí es el Señor. Él dice, oh Jehová. El profeta sabe que es el Señor quien puede producir eso. El único, oh Jehová, aviva tu obra, tu obra. A veces podemos pedirle al Señor que avive nuestra obra, nuestros planes, nuestras metas. Y no está mal eso, pero en primer lugar, un creyente tiene que pedirle al Señor que avive, el Señor, el único que puede hacerlo, la obra en medio de su pueblo. Y la obra de Dios para Judá era justamente tratar los corazones de los pobladores de Judá. Recuerden que había un remanente fiel, eso se refiere a que había un grupo de creyentes, los demás vivían una vida religiosa, aparentando cierta relación con Dios, pero eran inconversos porque están viviendo en desobediencia e idolatría. De tal manera que la obra de Dios, lo que está orando aquí Habacuc es, Señor, aviva tu obra en este tiempo tan difícil para Judá, lo que viene más adelante cuando Babilonia conquista Judá. Señor, aviva tu obra, eres el único que puede hacerlo en la vida de las personas. Esta es una buena oración para los padres piadosos cristianos que oran por sus hijos. Primero pregúntate si tu hija o tu hijo es un creyente verdadero. Si no lo es, ora a Dios por su conversión y por su salvación. Es lo que Dios quiere, que seamos instrumentos para aclamar por sus vidas, para que Dios toque sus corazones. Ahora, si ya es creyente, eso se ve, hay fruto, realmente se está notando el fruto de vida en esa persona. Si ya lo es, la oración de Habacuc es un buen modelo a imitar. Es para rogar, para clamar, para suplicar, a solas con Dios. Enciérrate con Dios. Ora y clama a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en... Y pon el nombre de tu hija allí. Y pon el nombre de tu hijo. Aviva tu obra en su vida. Tócale. Quebrántale. Señor, yo veo en ella o en él esto, pero tú conoces exactamente su corazón. Sabes su andar, su levantar. Sabes sus pensamientos, conoces su corazón. Sabes sus luchas. Conoces sus pecados ocultos.
tengo dudas de su salvación. O veo que es creyente, pero está luchando. Y Señor, eres el único que puede hacerlo. Yo puedo enseñarle, puedo hablar, puedo darle testimonio de Cristo, puedo darle un modelo del Evangelio a través de mi conducta, puedo hacer todo eso, sí, pero eres el único quien puede tocar su vida y avivar su corazón, poner el fuego celestial en su vida y se note un cambio real en lo que ella es y en lo que él es delante de ti. Oh Jehová, aviva tu obra. Pon el nombre de tu hijo o tu hijo, o de tu esposo, o de tu esposa, o de algún familiar cristiano, un hermano en Cristo en la iglesia local. Pon a tu iglesia local, en la oración al Señor, porque la iglesia también requiere ser despertada por el fuego del Señor. Y Dios es el único quien puede producir eso para cambios reales y genuinos y sean notorios en el impacto en las vidas por las cuales se está orando. Mira, por favor, el Salmo 66. Mira la expresión aquí del salmista. Mira que sus palabras es la de un hombre que ha experimentado el tratamiento de Dios en su corazón. Versículo 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y creo que todos entendemos que el Señor usa las pruebas para afinarnos, así como se purifica la plata. ¿Has experimentado alguna prueba y has salido pulido de esa prueba? ¿Ha sido igual o hubo un cambio? Dios hace eso, nos prueba, nos ensaya como se afina la plata. Y ustedes saben que para purificar la plata se tiene que someter a altas temperaturas para que todo lo que no sirve, las escorias ahí, salgan a flote, ¿no es cierto? Y se saque eso que no sirve. Y es lo que hace amorosamente el Señor en nuestras vidas. Nos somete a altas temperaturas de prueba. En su soberanía, en su poder, en lo que Él orquesta, permite momentos y etapas así. ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo hace? Y es porque Él quiere retirar de nuestro corazón todo lo que no sirve, lo que impide su obra en nuestros corazones. Y por cierto, aquí está el creyente que está buscando a su Señor. El salmista es un hombre que ha buscado al Señor. Y él puede dar testimonio. Señor, tú nos probaste, nos ensayaste. Mire el versículo 12. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia, ¿no es cierto? Es decir, este hombre sabe lo que es pasar todo el tiempo en que Dios está puliendo así la plata, afinándola, y al final sabe cómo Dios lo ha moldeado. ¿Y qué produce eso? Mira el versículo 13. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, tus compromisos. ¿Has dicho un compromiso a Dios? Señor, si tú me provees trabajo, entonces voy a servirte. Y Dios te proveyó trabajo. ¿Le estás sirviendo? ¿Le sirves? ¿O ya te proveyó y le dijiste, Señor, gracias? Hasta la próxima prueba. Y la próxima prueba viene y, Señor, si tú me das esto o lo otro, me sacas de esta temporada tan difícil, entonces yo haré eso. Pero sucede que cuando Dios te lo da, no te acuerdas cuando estabas en esa prueba. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Nótalo, percíbelo. Este es un hombre que ha sido moldeado por el Señor. Sabe lo que es pasar por una etapa de prueba y quiere corresponder a su Dios lo que sus labios pronunciaron cuando él se encontraba en estas pruebas severas y que fue afinado como plata, y en agradecimiento al Señor ahora entonces él dice, te pagaré mis votos. La salvación por gracia, amado hermano y hermana, debe ser más que suficiente para poder vivir para el Salvador. O sea, no esperes una bendición súper especial cuando la mayor bendición en Cristo ya nos la dio, nos ha rescatado por gracia. No esperes un remesón en tu vida.
para poder vivir para Él. Habacuc es un hombre que ha experimentado en su vida la enseñanza amorosa del Señor. ¿Recuerdan en el capítulo 2, el versículo 1? ¿Recuerdan cómo Habacuc buscaba al Señor? Él había dicho, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y estaba ahí luchando Habacuc, Señor, hazme entender, no comprendo esta situación de los pecados de Judá ni lo de Babilonia, Señor, hazme entender, no lo entiendo. Y Dios le respondió, abrió su entendimiento, su corazón y lo afinó como plata. Y lo sacó a abundancia en la comprensión de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios pudo obrar en la vida de Habacuc? Porque Habacuc no solo era el hombre que oraba por un avivamiento por los demás, sino que era el hombre que se ponía en primer lugar para que Dios obrara en él. Habacuc era el profeta cuyo corazón estaba dispuesto a ser avivado primero por Dios. Mira ahora versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ese era Habacuc. Él oraba por los demás, Señor, haz un cambio en esta situación tan difícil, pero ahí yo me pongo primero. Trabaja en mi vida, obra en mi vida. Señor, he oído tu palabra y temí. Habacuc sabe que la palabra de Dios es palabra del cielo. He oído tu palabra, que la palabra de Dios no es una idea interesante de un youtuber o algo quizá para considerarlo, esta parte me gusta, pero otra parte no me gusta tanto. No es una píldora para el alma. La palabra de Dios es la palabra inerrante de Dios y que produce temor de Dios, porque aquí la Escritura dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Este es el hombre de Dios que teme a Dios, producido por la palabra de Dios. Es un despertar. Ese es cuando el corazón se va avivando y va entrando en sintonía con el Señor. Y que a pesar de los afanes de la vida de Judá y todo el desorden que había ahí, recuerdan, los muchachos estaban buscando cómo ir a los altares de acera para pecar y el rey Joacín estaba extendiendo la maldad. Era un hombre necio y rebelde contra Dios. Y a pesar de que se anunciaba de que Babilonia venía y el profeta Jeremías estaba predicando y no le hacían caso y le rechazaban su mensaje, a pesar de todo esto, Habacuc sabe que el Señor puede redirigir su mirada a su palabra, porque si él entra en un razonamiento netamente humano de lo que está pasando y él comienza a tratar de encontrar una explicación sociológica de lo que ocurre allí en Judá, este hombre no va a avanzar. Y entonces lo que Habacuc hace es lo mejor que todo creyente debe hacer. ¿Y qué es lo que todo creyente debe hacer en medio de cualquier circunstancia cuando nuestra mirada y explicación y razón no logra captar todo lo que ocurre alrededor nuestro? Es ir a la palabra de Dios. Y Dios va a producir un temor en nuestras vidas de tal manera que aunque el resto no quiera obedecer, aunque al lado hay alguien que peque y no quiere escuchar la palabra de Dios, Habacuc dice, yo he oído tu palabra y temí. ¿Recuerdas cómo terminó el capítulo 2? Lo vimos el domingo pasado. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, tiene que haber un temor reverente, guardar silencio. Habacuc es ese hombre. Él ha oído la palabra, ha metabolizado la enseñanza de la palabra y se ha sometido y humillado a la palabra en temor de Dios, frente al Dios de la palabra. Es que Dios sabe, queridos hermanos, trabajar nuestro corazón con su palabra. Él sabe cómo trabajar nuestro corazón, corazones desorientados, con miedo al futuro, con situaciones de desórdenes en pecados en el corazón, de una vida desagradecida a Dios, de alguien que está continuamente más que viviendo por vivir sin ser consciente de que Dios está presente en todo momento.
corazones fríos, apagados, rebeldes. Y Dios sabe trabajar cada corazón. Y es el único que puede hacerlo. Y es el único quien puede dar una lozanía de lo alto, una frescura de lo alto, un despertar de lo alto, porque es el único que puede y sabe hacerlo. Un avivamiento, como está orando y cantando el profeta Habacuc. Mira un momento el Salmo 25 y mira que esta es la experiencia de todo creyente. Mira cómo acá el salmista en el Salmo 25 clama al Señor. 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Nótalo, por favor. Acá hay un creyente que no está satisfecho hasta donde ha llegado en su comunión con Dios. Quiere avanzar más, quiere caminar más. Quiere decirle al Señor acá, Señor, muéstrame, enséñame, encamíname. Ese es Habacuc. Y Dios obró en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque Dios va a responder y obrar en aquellos que le buscan. Cuando el pueblo de Dios retornó a Jerusalén 70 años después del cautiverio, ¿no es cierto? Dios levantó a un profeta, a dos profetas, Ageo y Zacarías. Y Dios levantó a Ageo y a Zacarías porque el pueblo de Dios, en vez de reconstruir el templo que estaba hecho trizas por la invasión babilónica que había ocurrido antes, el pueblo de Dios empezó a poner las bases del templo, pero después se dedicó a vivir para sí mismos y la reconstrucción del templo quedó tirado, abandonado. Entonces pasaron entre 15 y 20 años y la obra seguía paralizada. Había una frialdad espiritual. Los enemigos estaban frotando las manos porque el pueblo de Dios estaban pensando como los enemigos quería que pensaran y no como Dios quería que meditaran en Él. Y entonces el pueblo de Dios en ese tiempo estaba viviendo según sus agendas y no de acuerdo a lo que Dios les había mandado en la reconstrucción del templo. Entonces Dios levanta al profeta Ageo y les va a decir en Ageo 1:4 lo siguiente: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, hechas de madera, y las traían del Líbano, la madera del Líbano. Y esta casa está desierta, o sea, el templo está desierto. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, el profeta les está diciendo, ustedes están dedicando a lo suyo, a su propia agenda. Hace rato el templo debió estar reconstruido, pero está tirado, las piedras pasan. Ahí está el abuelo con el nieto y el nieto le pregunta al abuelo, abuelito, ¿y por qué esas piedras? Ah, un día hubo un templo allí. ¿Y por qué no lo reconstruyen, abuelo? Y el abuelo le decía, es que aún no ha llegado el tiempo. Según ellos. Pero Dios ya les había mandado hacerlo. Es como que ahora que el Señor nos ha rescatado y salvado, ¿para qué Dios te salvó y te rescató? ¿Por qué no te llevó al cielo inmediatamente y se acabó la cosa? Todos vivimos felices en el cielo. ¿Por qué no nos dejó aquí para hacer nuestros planes, nuestra agenda? Nada más, ¿es eso la vida cristiana? Y que pasen los años y que ya me toca partir y ¿eso es la vida cristiana? No. Dios quiere que te sumes a la obra de Dios en la cual Él y por Él te ha salvado y rescatado. Es el mismo mensaje. Meditad bien en vuestros caminos. El pueblo de Dios estaba frío, estaba seco. Ageo tuvo que predicar, 23 días seguidos predicó. Miren ahora Ageo capítulo 1, versículo 12, dice así, yo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo.
la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Es exactamente lo mismo que pasó en Habacuc. He oído tu palabra y temí. Hasta ahora estaban temiendo la voz de los enemigos. Si reconstruimos, van a venir y nos atacan. No tenían los muros de Jerusalén todavía. Eso va a pasar con Nehemías bastantes años después. Y estaban acusando al rey de Persia que Zorobabel, que era un gobernador, quería hacerse rey de Jerusalén. Estaban murmurando eso, levantando falso testimonio. Y el rey persa podía venir en cualquier momento y sacarlo a Zorobabel y nuevamente retornarlos para allá. Y entonces había una serie de temores, pero resulta que ahora el pueblo temió delante de Jehová. Comenzó a reordenarse a quién se debe temer. El versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. No teman, ¿no es cierto? No teman. Y acá está el despertar. Mire este avivamiento. Y despertó Jehová. Recuerda, es el único que puede producirlo en vidas que están dispuestas a que sean pulidas por el Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, nótalo, su Dios. Se restableció quien manda, y se restableció a quien tiene que estar sometidos, y se sumaron a la obra. Este fue un despertar producido por el Señor en vidas que tantos años estaban fríos y que no se habían dispuesto en las manos del Señor. Por mucho tiempo no quisieron escuchar. Zacarías, el amigo de ministerio de Ageo, mira lo que recordó Zacarías. Recuerda que Ageo y Zacarías sirvieron juntos. Y mira lo que dice Zacarías. Zacarías acá está recordando cuando no querían escuchar la voz de Dios. Zacarías 7:11 dice y 12, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda. Claro, escuchaban el mensaje, se dan media vuelta y vivo mi vida. Es lo que está diciendo acá Zacarías. Y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, hasta que escucharon el mensaje de Dios por medio del profeta Ageo, y se humillaron delante del Señor, reconocieron su pecado y desobediencia, y vivieron para Dios. Un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. ¿Estás frío? ¿Tu corazón está seco? ¿Sientes que no hay una comunión con Dios? ¿Que das 3 pasos para adelante y 5 para atrás? ¿Que no hay un avance en tu vida? Dios puede avivar tu corazón. Y el profeta sabe que tiene una responsabilidad delante de Dios, ciertamente, delante de Él. Él tiene que someterse a Dios. Y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Me pregunto si la oración de Habacuc no llegó a la vida de ese pequeñito Daniel, que para este tiempo o tenía unos mesecitos de nacido, o era muy pequeñito. Para cuando llegó la invasión babilónica, tenía unos 15 años, y más o menos ahí calza el tiempo. Me pregunto si la oración de Habacuc no tocó la vida de este niño, donde Dios dijo, levantaré a Daniel, por la oración de ese siervo, que está clamando por un despertar y un avivamiento en los planes y en los tiempos del Señor. Y entonces desde el cielo Dios fue levantando estos varones de Dios para afrontar una etapa futura muy difícil cuando estuvieran en el cautiverio. Nótalo en primer lugar, Habacuc pide un avivamiento para él y para su pueblo. Pero en segundo lugar, mira ahora, Habacuc pide misericordia. Porque en el versículo 2 dice así, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Nota ahora,
Habacuc el profeta está orando, recuerda, es una canción, ora cantando al Señor, para que la obra de Dios se extienda misericordiosamente en su pueblo. Él no vio la respuesta a esta oración, no alcanzó a verla, pero estuvo dentro de esos hombres fieles que oran al Señor y esperan que Dios obre en sus tiempos, que solo Dios sabe cuándo y cómo obrar. Es decir, no siempre cuando oramos, nuestros ojos van a ver el resultado de esa oración. El profeta sabe que los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios, que Dios tiene una agenda absoluta a la cual tenemos que someternos para que la agenda divina pueda cumplirse en la vida y en la historia del pueblo de Dios y ahora en su iglesia. Y entonces el profeta dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, en medio de estos desórdenes, los tiempos, lo que están viviendo, en esos desórdenes que había en Judá y todos los pecados que ya hemos mencionado antes, Señor, ahí haz conocer tu obra. Y hazla conocer en misericordia. Señor, sé que vas a castigar a Judá, pero en medio de eso, Señor, despliega tu misericordia. Y Dios da a conocer su obra, querido hermano y hermana, por instrumentos. Aquí veo muchos instrumentos de Dios, instrumentos divinos, para que la obra de Dios pueda ser conocida por el hombre. Y pensemos en algo, porque Habacuc oró, Habacuc sirvió, pero quiero que pienses que Joacim, el rey perverso en ese tiempo, siguió siendo perverso. Y la gente que quería ir a idolatrar a Acera y a otros dioses más, continuaron yendo a adorar a esos dioses horribles con cultos horribles. Estamos seguros de que Dios respondió esa oración con algunos que se volvieron al Señor y que el pueblo, los creyentes verdaderos de ese tiempo, se mantuvieron en fidelidad delante de Dios. Lo que quiere decir que a pesar de lo que pudo ver Habacuc en el resultado de su vida y oración, que aparentemente no había respuesta a lo que él estaba clamando, Dios sí estaba obrando en vidas, y por esas vidas valía la pena orar y servir. De tal manera que este hombre tuvo que aprender a ser alentado por Dios, que no podía andar y caminar solamente por lo que él podía ver y observar y mirar y concluir, sino que él tenía que rendirse al Señor y continuar rindiéndose al Señor y perseverar en el Señor y continuar perseverando en el Señor. Habacuc es de los hombres que no se rinden, es de los hombres que perseveran delante de Dios. Me vino a la mente este salmo cuando estaba estudiando esta parte. Mira, en Salmo 27, 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Hay algo, hermano y hermana, que aún ves que no está la respuesta de Dios? Que anhelas, que sigues orando, clamando y que estás insistiendo en esto. Señor, haz tu obra. Querido hermano, no desmayes. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Que tu corazón se aliente en eso que Dios ha puesto en tu corazón. Espera en Jehová. Y en la ira, dice Habacuc, acuérdate de tu misericordia. El juicio venía a Babilonia. Estaba galopando ya. El juicio estaba en marcha. No había vuelta atrás. Y entonces el profeta dice, Señor, sí, viene la ira, pero Señor, acuérdate de la misericordia. Cuando Jeremías escribe lo que sucedió post-conflicto con Babilonia, es decir, unos pocos años después que Habacuc, Jerusalén ya había sido conquistada, los muros destruidos, el templo destruido, era un desastre Jerusalén en ese momento. Mira lo que el profeta Jeremías dice en Lamentaciones 3:22. Recuerda, Jerusalén está de cabeza, está devastada. Mira lo que el profeta
Jeremías dice, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando Jeremías abría la puerta de su casa, veía destruida la ciudad, hambruna a tal punto, dice Lamentaciones, que la gente tenía la piel pegada a los huesos. Algo muy similar, si has visto un momento un video de la Segunda Guerra Mundial, cuando encontraron a los judíos en esos lugares de encarcelamiento que tuvieron. Eso pasó en Jerusalén. Y no sigo narrando lo que dice Lamentaciones, porque es muy fuerte. Léelo. Lo que hicieron las madres con sus hijos que habían muerto, cuando no tenían que comer. Jeremías abría las puertas de su casa y veía todo eso. Pero al mismo tiempo decía, Señor, esta mañana que ha salido el sol, son nuevas. Porque grande es tu fidelidad. Porque hay un futuro. Porque aunque todo ande aquí totalmente en desesperanza y en una situación tal que es tan triste, yo creo en tu palabra que he profetizado que en 70 años más va a haber un remanente que va a regresar del cautiverio a Jerusalén y que va a retornar y que va a estar allí por misericordia. Y entonces Jeremías, viendo por fe ese escenario, aun cuando sus ojos están viendo todo este desastre, dice él, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías no está desconectado con la realidad, pero es el hombre que entiende una realidad mayor que la que sus ojos ven. Y esa realidad mayor es Dios mismo, quien ha dado su palabra y que él cree en su palabra y que Dios va a obrar aun cuando el hombre no puede entenderlo todo, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si tú estás alejado del Señor, si por algo que te desviaste del camino de Dios y eres salvo, quiero decirte que nuevas son cada mañana. Y la fidelidad de Dios es grande. No dejes pasar una mañana más, rechazando la misericordia de Dios para tu vida, dándole la espalda al Señor y poniendo tu corazón como un diamante, como dijo el profeta Zacarías, sino que más bien puedas escuchar la voz de Dios, su palabra, temerle, y entonces que el Señor despierte tu corazón para que te puedas volver a Él de todo corazón y vivir para su sola gloria y exaltación. Jeremías da una declaración aquí que si alguien lo escuchaba en su momento, decía, ¿qué estás hablando, Jeremías? ¿No ves cómo está Jerusalén? Pero mira lo que dice el versículo 25. Buenos Jehová los que en él esperan, mi alma que le busca, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, calle delante de él toda la tierra, ciertamente. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ciertamente, esta es la declaración de un hombre de fe que entiende la realidad que está pasando, pero entiende una realidad horizontal o vertical, en la cual conoce a un Dios que cumple su palabra. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo anda en este momento? ¿Estás frío? ¿Estás caminando? ¿Estás desviado? ¿Te olvidaste de Dios? ¿Vives por vivir? ¿Te llamas cristiano, pero resulta que no hay esa sintonía con Dios? Hermano y hermana, nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. En la ira, acuérdate de tu misericordia, Señor.
acuérdate de tu misericordia. Y la misericordia de Dios es cuando Dios abraza la miseria humana para impartir su amor que abraza la miseria humana y puede ayudarnos a vivir para Él. ¿Qué decisiones tienes que tomar el día de hoy? El título del mensaje es Nuevos Tiempos. Y no hay ningún nuevo tiempo a menos que el Señor despierte el corazón de su pueblo. Vamos a orar a nuestro Dios.